Hay hombres que no buscan nada lógico. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Dante Liberado es la última actualización que llegó a Warframe, trayendo consigo a uno de los mejores personajes jamás vistos. Dante es una competencia directa a todos los Warframes casi que literalmente. Puede ser un tanque que comparte su sobreguardia con todo su escuadrón, o un DPS que limpie el mapa entero en cuestión de segundos. En este video te hablaré de algunas maneras en que puedes enfocar todo el potencial que tiene este poderoso Warframe. Si quieres ser un main Dante en toda regla, acompáñame en este video. Comenzaré el video con la configuración más tranquila de todas, pensada para los jugadores más principiantes de Warframe, que no suelen contar con muchas opciones de mejora, pero que aún así quieren sacar el máximo potencial que les sea posible. La build es bastante sencilla. Para el modificador de aura pueden usar el que tengan en su inventario, de preferencia lo ideal es breve respiro por el tema de agregar el Shell Gating, pero como es un modificador un tanto raro, pueden usar el que les venga mejor en base al arsenal con el que acompañarán a su Warframe. Por otro lado, vitalidad, pies firmes, desviación rápida y fortaleza son los modificadores encargados de otorgar soporte al Warframe para situaciones complicadas. Flujo y equilibrio son los que se encargan de mantenerte siempre con energía, aunque claro, recuerda llevar fibra de sintetizador equipado en tu centinela. Por último, estirar, intensificación y secretos de augurio, que es el modificador más raro de toda la build, serán los encargados de dar la fuerza y rango necesario a Dante para destruir a los enemigos que te enfrentes. Continuando con la segunda configuración que te compartiré de Dante, es una centrada en tener como fuente de daño principal al Noctua, el arma exaltada de Dante, aunque esta sí sube mucho el nivel. Es una build para jugadores veteranos debido al coste de recursos que necesita para ser completada. La idea nace principalmente para mostrar el potencial que tiene Dante por sí solo, manteniendo la esencia de lo que es el Warframe. Esta configuración tiene la capacidad de alcanzar los críticos rojos, aunque como dije, a un costo bastante considerable. Pero antes de pasar a la build como tal, te hablaré un poco del Noctua, que es un arma de tipo Grimorio, con la particularidad de poder usar cada modificador de tomo de manera simultánea, a diferencia del Grimorio convencional, que solo puede usar de manera simultánea uno de cántico y uno de invocación. A decir verdad, aunque de primeras esta particularidad pudiera sonar muy interesante, la verdad es que no lo es del todo, ya que los mods de tomo son interesantes de usar solo para especializar las builds. El combinarlos todos en una sola no es para nada rentable a mi consideración, pero déjame saber qué piensas tú acerca de esto, que igual me equivoco. La build de Dante se centra plenamente en la fuerza de habilidad, ya que viene bien tanto para las habilidades de supervivencia que dan sobreguardia, como para la cuarta habilidad que hace explotar a los enemigos, infligiendo el daño acumulado en una sola explosión. La build la miras en pantalla. Recomiendo usar como modificador de aura a amplificador de pistola. Yo uso breve respiro porque aún no tengo el otro modificador. Ya en los espacios normales usé dos modificadores para subir la fuerza general y el modificador intensificación de precisión para aumentar aún más la fuerza de la habilidad definitiva. 4 modificadores de soporte como guardia ondulante para mantener la comodidad al inicio de partida, aerodinamizar y equilibrio para el consumo de energía, y pies firmes prime para evitar los derribos. Por último, utilicé dos modificadores que aumentan el rango de las habilidades de Dante. Como arcanos, equipé Vengador Arcano para ganar más probabilidad crítica y velocidad arcana para más cadencia de fuego en el Noctua. Por último, como fragmentos de Arconte, utilicé un fragmento Ámbar Tau forjado para velocidad de lanzamiento de habilidades, y 4 fragmentos Topacio con la mejora de aumentar la probabilidad crítica en el arma secundaria al derrotar enemigos afectados por el estado de calor. 3 de estos son Tau forjados y uno normal porque mi presupuesto no dio para más, aunque recomiendo colocar todos Tau forjados para alcanzar los críticos rojos de manera constante en el disparo primario del Noctua. Esta es la razón del por qué yo saco solo críticos naranjas en el disparo automático y en el secundario ya todos son críticos rojos. Lo importante de lograr mucha fuerza de habilidad en el Warframe, y en específico en su última habilidad, es la gran cantidad de sobreguardia que se puede alcanzar tanto para él mismo como para sus compañeros de escuadrón.
aportando una supervivencia casi perfecta, aunque no se deja de lado el daño que se puede generar con la habilidad Verso Oscuro o la variante Tragedia de la última habilidad. En cuanto al arsenal que puedes equiparle, realmente no se necesita nada especial. El Noctua es un completo monstruo como lo habrás notado, aunque sí es posible agregar algunas mejoras para el Noctua desde tu arma cuerpo a cuerpo o desde un arma secundaria cualquiera. Para el caso del arma melee, puedes usar la Furax, o mejor dicho, cualquiera de las variantes existentes de dicha arma. En especial, solo se ocupan para poder usar el modificador llamado conteo de bajas de Furax Amalgama, que aporta hasta un 45% de cadencia de fuego en armas secundarias. En el caso del arma secundaria, también puedes usar el arma que gustes. Lo importante es utilizar el arcano Explosión Secundaria, que te aporta probabilidad crítica al equipar el arma secundaria consumiendo el combo del arma melee, por lo cual deberás equipar la Furax que uses con modificadores de velocidad y alcance para conseguir el combo máximo de manera rápida, o en su defecto, si quieres llevar esta obtención de probabilidad crítica para secundarias a otro nivel, puedes usar el arcano de melee llamado Crescendo Arcano, que te suma combo cuerpo a cuerpo durante toda la partida por cada ejecución que realices. Por último, la build del Noctua la miras en pantalla y es zona con daño viral y daño de calor, con solo dos modificadores de tipo Tomo, invocación Hata para regenerar energía y cántico Hau para eliminar escudos y armaduras. Tengo unas variantes interesantes de esta build que puedes encontrar en mi servidor de Discord, al cual te invito a unirte. También recuerda que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo haces, además de activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos, que con esto me ayudas mucho para continuar creando contenido de calidad acerca del increíble mundo de Warframe. Si te preguntas qué escuela de enfoque llevar, realmente no hay una mejor opción, ya que Dante con esta configuración no necesita ayuda del operador, aunque nunca está de más el daño extra de Madurai o la onda protectora de Bazarin. En cuanto al compañero, últimamente solo uso a Nautilus en mi día a día, ya que me facilita el derrotar a enemigos gracias a que los junta en un solo punto. Solo recuerda equipar fibra de sintetizador para que tenga sentido el llevar equipado equilibrio en Dante. El gameplay con esta configuración es bastante sencillo. Inicias lanzando Verso Claro 2 veces seguidas, luego usas la cuarta habilidad para ganar una cantidad insana de sobreguardia. Una vez lo haces, debes derrotar enemigos para cargar tu probabilidad crítica de los fragmentos Topacio. Una vez cargados, solo resta disfrutar del poder completo que ofrece Dante y su arma exaltada. La última configuración que te compartiré de Dante es una que lo convierte en un DPS inmortal y completamente destructivo, pero que mantiene la esencia de lo que es el Warframe. Esta configuración es completamente diferente de la anterior. Para comenzar, agregué una habilidad de Dagat Guadañas Arbitrales, a cambio de perder el Noctua, ya que la fuente de daño principal ahora recae en las habilidades de Dante. Con Guadañas Arbitrales puedes repartir viral a todos los enemigos en el rango de habilidad, además de ralentizarlos. Esto hace una sinergia perfecta con las habilidades Verso Oscuro, que infligen daño cortante, y Tragedia, que multiplica el daño infligido a los enemigos en una sola explosión. La build de Dante nuevamente es de fuerza de habilidad y de rango, pero agregando aún más importancia a la energía con flujo Prime, ya que es necesario para mantener el uso constante de las habilidades. Como arcano usé energizar arcano, que créeme cuando te digo que es realmente necesario, y a moda aumentada para agregar aún más fuerza de habilidad. En el caso de los fragmentos de Arconte mantuve los de la configuración anterior, ya que son indispensables en esta. En cuanto al arsenal, al perder el Noctua, usé el Grimorio, en específico con una build de daño corrosivo y daño de calor, para aprovechar los fragmentos Arconte que ya tenía de la configuración anterior. En este caso, la escuela de enfoque sí importa más. Te recomiendo llevar Cenuric para cumplir con el alto consumo de energía que requiere el gameplay con esta configuración. En cuanto al compañero, nuevamente usé a Nautilus, porque repito, me parece muy cómodo el que junte a los enemigos en un solo punto. El gameplay con esta configuración se centra en lanzar Verso Claro 2 veces seguidas, luego usas la cuarta habilidad para ganar una buena cantidad de sobreguardia. Una vez lo hagas podrás comenzar a atacar, lo cual va en el siguiente orden: activas Guadañas Arbitrales y continúas con Verso Oscuro. Cuando hayas infligido un daño considerable en los enemigos, los explotas con la versión Tragedia de la cuarta habilidad. El proceso se repite una y otra vez hasta que te aburras de derrotar a cualquier enemigo que se cruce en tu camino.
Antes de terminar el video, quiero agregar que aunque siento que Dante es uno de los Warframes más fuertes que han lanzado, superando por mucho en versatilidad y potencial a los del año anterior, realmente no considero que rompa el juego o que necesite algún arreglo. Siento que su set de habilidades es bastante bueno tal cual está, ya que abre muchas posibilidades de mejora, al contrario de otros frames que se ven obligados a jugarse de una manera específica. Pero comparte tu opinión acerca del nuevo Warframe y de su potencial en los comentarios del video, que me gustaría saber cómo es recibido en nuestra comunidad. También platícame qué te parecieron estas configuraciones de mejora a Dante, o si tienes alguna igual de divertida o fuerte, compártela con la comunidad. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.